Seguimos en esta tertulia de miércoles 22 de febrero de 2023. Estamos con Eleonora Navata, Agustín Iturralde, Leonardo Costa y Gabriel Budiño. Vamos al segundo tema. El presidente de Chile y su par de Colombia, Gustavo Petro y Gabriel Boric, condenaron esta semana al gobierno de Daniel Ortega en Nicaragua, que el miércoles pasado despojó de su ciudadanía a más de 300 opositores políticos. 222 de ellos habían sido excarcelados el 9 de febrero y expulsados automáticamente a Estados Unidos. Boric publicó un tuit en el que señaló: un abrazo fraterno a Gioconda, Sergio, Sofía, Carlos, haciendo referencia a nombres de escritores nicaragüenses y a todos quienes Ortega dijo ha pretendido despojar de su nacionalidad. No sabe que el dictador que la patria se lleva en el corazón y en los actos y no se priva por decreto. No están solos, terminó diciendo en su tuit el presidente chileno. Por su parte, Petro escribió el lunes en esa misma red social: América Latina debe ser un espacio sin presos políticos y sin presos sociales. Toda violación a los derechos humanos debe ser condenada por toda la comunidad internacional. Mi solidaridad con los 94 nicaragüenses que fueron despojados de su nacionalidad. Agustín, tú querías comentar estos dos pronunciamientos que presidentes de izquierda en la región habían hecho en torno al tema de Nicaragua, ¿no? Sí, me parecía que es una discusión vieja pero vigente, y me pareció bien interesante la salida de los dos presidentes. En particular, Boric había sido ya desde antes de asumir, había como tomado un rol bien claro y creo que había sido parte de su encanto de mostrarse como una izquierda muy moderna, ¿no? Por su juventud y no solo por eso, pero muy clara en algunos temas que históricamente a la izquierda le costaron mal. Y había sido muy duro con Nicaragua, con Venezuela, con la propia Cuba, que es mucho más caro. Y bueno, en este caso, que a partir de este episodio vuelve a enfatizar. Lo de Petro es más novedoso. Petro tiene creo que más bien tiene un vínculo mucho más histórico con ese tipo de izquierdas. Me sorprendió más la postura con Nicaragua. Y creo que en el caso de Petro muestra otra cosa, que es que en este vínculo de las izquierdas democráticas con las izquierdas autoritarias, que creo que es el tema de fondo que yo creo que hay acá, es como una relación siempre compleja y creo que sintetizada históricamente en Cuba, ¿no? En el vínculo de las izquierdas, pensemos en Uruguay, las izquierdas democráticas uruguayas con Cuba y lo que cuesta hablar y posicionarse y ser claro al respecto de qué es eso y cómo miramos eso. Con Venezuela, quizás un caso intermedio, con Nicaragua parece que todos le soltaron la mano. Ahora sí, con Nicaragua hay como una legitimación que hasta a Petro, que creo que no estaría lejísimo a decir algo parecido sobre Cuba, sí es muy duro con Nicaragua. Me llamó la atención, creo que el caso de Nicaragua es un grado de degradación social, político, económico, un nivel de autoritarismo ya casi que no es ni ideológico, es de un personalismo y es de un matrimonial y patrimonial que creo que hace mucho más fácil esta discusión a muchos y creo que el caso de Petro lo ejemplifica. El caso de Boric creo que es mucho más honesto y mucho más claro de convicciones democráticas que creo que él verdaderamente tiene. Pero bueno, el vínculo que me parecía interesante para rediscutir y bueno, en particular cómo en el caso de Nicaragua y con los casos de Venezuela y Cuba sigue siendo mucho más complejo hablar. En esta tertulia hace unas semanas, no con esta integración, me acuerdo salió el tema de Venezuela y me volví a sorprender cómo mucha gente aquí en Uruguay tiene una postura puramente democrática. Le cuesta muchísimo hablar con claridad de lo que pasa en un país que hay una dictadura tan clara como es Venezuela. ¿Cómo ven esta observación que hace Agustín y el tema, el disparador que proponen? A mí, Gabriel, me sigue llamando a veces la atención de que estos temas de apoyar a un autoritario sea un tema de izquierda, de cómo se posiciona la izquierda, lo que le dificulta a la izquierda. Lo mismo pasa en la derecha. Por ejemplo. Le costó muchísimo cuando fue el golpe de Estado en Bolivia a un montón de gente salir a criticarse de eso. Es decir, yo creo que hay un tema que es más general, Agustín. Yo creo que acá hay personas que creen en la democracia y personas que no creen en la democracia, personas que creen que hay un sistema que es valioso y personas que no lo creen, ¿sí? Obviamente hay vínculos históricos, como también los hubo con las dictaduras en Latinoamérica, y hay un montón de gente que le cuesta reconocer esos vínculos. Entonces,
yo no pondría el tema en discusión acerca de si a la izquierda le cuesta o no le cuesta, sino si a los actores políticos les cuesta o no les cuesta desvincularse de sus historias pasadas. En estos días fue noticia que Sanguinetti manipulando sus propias crónicas del 73 para acomodar su posición histórica respecto al tema. Es decir, yo creo que a todos los partidos políticos y a todos los actores políticos tienen sus historias pasadas y obviamente cuando vos tenés que ajustar tus visiones históricas a la actualidad, seguramente les cuesta. Yo soy muy crítico con la izquierda en un montón de posiciones respecto a gobiernos como el de Venezuela, ¿sí? Pero bueno, no lo planteemos solo como un tema de a la izquierda le cuesta ser democrática, porque la izquierda ha demostrado largo y tendido que... A ver, ¿cómo ven esta discusión que se va dando? Eleonora, ¿querés decir vos? Dale. Bueno, yo creo que, y Agustín lo dijo en un momento, que lo de Nicaragua no es ni ideológico. Claramente, yo a Nicaragua, cuando vos me decís la izquierda autoritaria de Nicaragua, me pregunto, ¿qué? ¿Izquierda autoritaria en Nicaragua? ¿Podemos llamar a lo de Nicaragua, a la barbaridad de Nicaragua, izquierda, derecha o lo que sea? No, es autoritarismo, sin ideología, solamente la del autoritarismo. Entonces, después estas cuestiones de que algunos gobiernos de izquierda declaren públicamente en contra del gobierno de Nicaragua no me parece ninguna novedad, me parece una cosa que es lo normal y lo correcto, porque entiendo y creo que nada tiene que ver el proyecto país que tiene Boric para Chile o el proyecto país que tiene Petro para Colombia con lo que pasa en Nicaragua. Por tanto, me parece que no es una novedad que lo hagan. Está bien, es lo correcto. Uh-huh. No es tampoco, ay, tengo que salir a aplaudir. No, es lo correcto, es lo que corresponde, porque los proyectos de países que ellos proyectan nada tienen que ver con el autoritarismo de Nicaragua. Y que el mundo le haya soltado la mano a Nicaragua, me parece correcto también. Que se le haya soltado, ojo, en el sentido de no apoyar esta barbaridad de los Ortega. No se le debería soltar la mano a la gente que quiere luchar contra eso y no se le debería soltar la mano a las personas que quedaron sin nacionalidad, etcétera, etcétera. O sea, capaz que hay que dar una mano para que las cosas vuelvan a su cauce de alguna forma. Pero coincido mucho con lo que dice Gabriel, es que a veces se pone en el foco... ¿qué hacen las izquierdas ante una izquierda autoritaria? Y bueno, ¿y qué hacemos en general ante un gobierno autoritario? Las izquierdas y las no tan izquierdas, los centros, las derechas, ¿qué se hace frente a un gobierno autoritario? Y también creo que está bueno reflexionar sobre esto de las historias pasadas y los vínculos ideológicos que alguna vez te unieron a tal o cual. Uh-huh. Y cómo deshacerte o desandar o desvincularte de aquello, sin negarlo, porque tuviste un vínculo, porque tuviste una afinidad, pero esa afinidad la vas perdiendo como en una amistad, como en una pareja, en muchas cosas vos tenés un vínculo y tenés una afinidad y el tiempo hace que tomes caminos distintos. Entonces creo que acá y con algunos países o con algunos dirigentes o con algunos proyectos que en algún momento pueden haber tenido cierto vínculo con otros proyectos, que hoy esos otros proyectos se separen y digan, no, esto está mal, me parece normal, me parece correcto y creo que eso es lo que deberíamos tender y no siempre poner la palabrita izquierda, porque yo lo que creo acá es que siempre que hay como una especie de pasivo-agresivo con la izquierda, ¿no? Cuando hablamos de autoritarismos en general metemos a todos los centros, las derechas, las izquierdas. Ahora, en algunos momentos siempre están las izquierdas autoritarias y me parece que ahí hay como una cosa pasiva-agresiva hacia la izquierda en general cuando planteamos las discusiones como en estos términos. Pero sí, celebro mucho que haya pasado esto. Después de la sesión de terapia que nos hizo Leonora, voy a hablar un poco. No, yo creo que hay algo de lo que dice Agustín que para mí sí tiene valor, que es que Nicaragua y el sandinismo tuvo mucha influencia en la matriz ideológica de la izquierda latinoamericana. Entonces, quizá, y creo que Ortega no tiene nada que ver con lo que fue el Frente Sandinista, porque eso es un proyecto personal, quizá ahí está un poco lo que yo comparto
con Agustín de que es interesante cómo las izquierdas democráticas le han soltado la mano políticamente a los Ortega, y creo que en Uruguay no hay nadie de la izquierda que reivindique el proceso de Ortega en Nicaragua, que creo que también me parece que es algo positivo. No tienen esa misma visión con el tema de Venezuela, claramente, y me parece que sí hay algo de eso de que a la política y en general a los políticos les cuesta mucho desprenderse de sus afinidades, aun cuando sus afinidades estén haciendo barbaridades, ¿no? Pasó con Bolsonaro, pasó con, Gabriel decía, Bolivia, pasa con Venezuela, pasa con Nicaragua, ahora con Nicaragua no, pero pasa con Cuba. O sea, yo creo que lo que está mal, no importa de si viene de alguien que teóricamente piensa igual que vos, pero yo no creo que ni la izquierda ni la derecha uruguaya piensen igual que, por decir, un Bolsonaro, bueno, parte puede pensarlo igual, o que un Chávez, parte puede pensarlo igual. El problema son los extremos acá. Yo creo que la gran mayoría de la población uruguaya, que todavía no cayó en la grieta, no piensa de esa manera. Y creo que hay que reivindicar justamente que los procesos cuando están mal, no importa quién los dirija, si tenga alguna pequeña afinidad. Yo no tengo ninguna afinidad con ningún proceso que sea al margen de sus constituciones, ¿no? Agustín se ha ido haciendo un montón de apuntes mientras que los escuchaba, ¿eh? No, A ver. es que a mí me parece muy bien tratar de ser equidistante, ¿no? Pero no igualar por igualar. Acá, de un lado y del otro, y siempre, no sé qué. No nos hagamos los distraídos con esto. A ver, con el caso de Nicaragua, y por eso me parece interesante, lo usé como excusa para el tema, me parece que sí se está volviendo bastante claro. No es el caso de Cuba, y no es el caso de la posición institucional del Frente Amplio con Cuba, o cada vez que le pregunten a un candidato a la presidencia del Frente Amplio qué opina de Cuba, de si es una dictadura. No, no es el caso. Pero no es que es un dirigente veterano en un comité de base, o una minoría radical. Institucionalmente le cuesta a una izquierda democrática como es el Frente Amplio hablar claro de izquierdas autoritarias. Y claramente Cuba tiene un rol enorme en la historia de la izquierda latinoamericana, y le cuesta mucho procesar eso y hablar claro de eso. Y empezamos con eufemismos, y empezamos que es una democracia diferente, y empezamos con que yo no lo elegiría para Uruguay, pero antes estaba no sé quién. Le cuesta un disparate, no podemos hacer los distraídos con esto, de verdad. Y ¿cuál es el tema? ¿Cómo cuál es O el sea, tema? lo de Nicaragua, Boric, Petro, o si al Frente Amplio, que no está ni en el gobierno, le cuesta reconocer que en Cuba hay una dictadura. El tema, ¿verdad? Que el tema No, es por eso. el vínculo de las izquierdas democráticas o las izquierdas autoritarias. Ah, a partir ok. del tema de lo que dijo. Okay. ¿Te parece bien? No, es que estaba perdida porque en realidad es como. Así fue como lo Bueno. planteaste vos. Vos querías ir por ese lado. Lo que me perdí un poco la línea. Creo que sí, obviamente hay problemas con gente con problemas de convicción democrática en todos lados. Eso es imposible desconocer. La realidad es que hoy las dictaduras, Bolsonaro se fue. Bolsonaro fue un presidente que llegó por vía democrática con evidentes rasgos autoritarios, que no tuvo ni por asomo, no que no había gente institucionalmente de partidos, la simpatía que tuvimos en estos casos. Cuando fue el episodio de los bolsonaristas que tratando de dar un golpe de Estado, hubo una condena clarísima del gobierno uruguayo, y está en la casa y está gobernando Lula. En Bolivia está gobernando Arce. Eso, lo que tenemos hoy en día en América Latina es esto. Las dictaduras que tienen muchas décadas son estas. Y me parece que no sé por qué se ponen incómodos por tratar de plantear esta discusión, que me parece que es una discusión interesante. Una discusión interesante de cómo sigue costando procesar esto. Y cuando vuelve el tema de la tertulia, cada tanto, porque pasa algo, cuesta mucho, y no todo el mundo, cada vez creo que hay más gente. Y, por ejemplo, me parece el diputado Gustavo Olmos, me parece que está tomando un rol muy interesante y muy valioso a la izquierda, de ser muy claro con estas cosas y ser proactivo en hablar de estas cosas, pero no es institucionalmente lo que pasa a muchas izquierdas democráticas, y en particular de este país, que les cuesta. Creo que dentro del Frente Amplio obviamente conviven muchas cosas. Ahora, a Carolina Cose, en la campaña pasada, le preguntaron, ¿Cuba es una dictadura? Dijo que no, no me acuerdo cómo siguió la frase, pero la respuesta era que no, y explicaba por qué no. Y bueno, y Carolina Cose, si explica eso, perderá algún voto de quien no piense como ella, o si eso realmente le interesa mucho. No, a mí me parece que si de cara a una campaña electoral está buenísimo preguntarle a los
futuros candidatos, que todavía no sabemos quiénes van a ser, qué opinan respecto a, creo que siempre se ha hecho, qué opinan respecto a Cuba y Venezuela, creo que estamos hartos de escuchar que se ha hecho, y bueno, y opinarán eso y ellos quedarán en la evidencia de qué es lo que ellos pensarán ahora, lo que esos candidatos opinen, que posiblemente alguno pueda llegar a la presidencia y no sé qué. Yo me pregunto cómo va a incidir eso a nivel de la posición institucional uruguaya respecto a eso. Porque una cosa es el candidato y el presidente, otra cosa es lo que después la posición Uruguay respecto a... Y la posición Uruguay en Venezuela en el gobierno pasado, ¿te parece que no estuvo influida por eso? Pero pará, déjame ir a reflexionar. Estoy pensando para adelante, porque... No sé, y me parece que está bueno tenerlo en el plan de gobierno, ¿viste? Si es tan importante para los uruguayos, ¿no? La posición del gobierno uruguayo respecto a Cuba y Venezuela, me parece que los partidos políticos y los candidatos deberían poner su pensamiento en su plan de gobierno, cómo quieren abordar el tema Cuba y Venezuela, porque realmente siempre como esa cosa de que no se explica bien, o que sí que no, o que me paro en un lugar en el medio, que digo pero no digo, bueno, al final no tenemos muy claro cuál es la posición del país respecto a eso. Entonces, bueno, está bien, explícitenlo, muchachos, en su programa de gobierno y veremos si nos gusta y si lo votamos. Es así. Yo creo que ha estado influido en algunas posiciones institucionales, y con el tema de Venezuela, y cuando fue la crisis tremenda que hubo en Venezuela, humanitaria, la posición del gobierno uruguayo estuvo muy influida por estos sectores de Frente Amplio que tienen tanto problema con clarificarse y con no solidarizarse con dictaduras, con quienes tienen afinidad ideológica. Y bueno, y después perdieron las elecciones, por eso mismo, capaz que... ¿Neco? Yo qué sé. No, que yo creo que... A ver, yo comparto lo que decía Agustín, y tengo lo único que me parece es que a veces la política exterior de los partidos políticos uruguayos no es totalmente sincera en cuanto a los principios. ¿Y a qué voy? Si los principios son los democráticos 100%, obviamente debiéramos tener relaciones basadas en esos principios, y muchas veces lo tenemos en cuestiones comerciales. El caso China es un caso paradigmático. Yo creo que, a ver, a mí me preocupa mucho los derechos humanos, lo que pasa en cualquier país en donde estos están siendo violentados, no me importa quién es que lo gobierna, pero también parto de la base de que muchas veces los principios comerciales son los que priman, y el caso Venezuela actualmente, también hay un cambio de posición en América Latina hacia Venezuela, enmarcado en la crisis de Rusia. Estados Unidos parecería ser de que no tiene la misma postura que tenía antes respecto de Venezuela en cuanto a la condena. Parecería, digo, porque no está del todo claro, pero Guaidó desapareció. Y nosotros ahora tenemos un embajador de primera línea, porque no es un embajador de carrera, es un embajador político en Venezuela. Y para mí está bien, porque Venezuela es un país al cual yo creo que lo peor que podríamos hacer es soltarle la política había antes del Grupo de Lima, de aislarlo. Pero yo creo sí que hay una especie de pequeño, una especie de hemiplegia en la visión de los temas en función de cuál ha sido la matriz ideológica en la cual nos criamos, ¿no? Y en eso creo que lo de las venas abiertas siguen abiertas para mucha gente, ¿no? Gabriel. No, yo comparto eso de que hay un peso histórico que uno arrastra, que cada uno de nosotros arrastramos con las decisiones, ¿no? Y cómo también te condiciona en el futuro las decisiones que tomaste en algún momento, porque ya lo hemos hablado también muchas veces en esta tertulia, de lo que cuesta a los políticos reconocer errores o cambios de opinión. Entonces eso es natural que sea. Yo la única discrepancia que tengo del planteo que hace Agustín es esto de que sea un tema de izquierda. Me parece que es un tema de los políticos en general, de los partidos en general, de arrastrar esas cuestiones, y de muchas veces de la ciudadanía como tal, como decía Leonora, bueno, a ver, este es un tema importante, si es importante pongámoslo sobre la mesa, discutamos, y no discutamos acerca de si vos defendiste la Revolución Cubana, sino discutamos qué hay que hacer hoy para apoyar a Cuba o qué hay que hacer hoy para apoyar a Venezuela. A mí lo que me da la impresión, en particular con el caso de Venezuela, que me parece mucho más claro que el cubano, es que al final todos le dieron la espalda. Es decir, porque no importa si son izquierda o derecha, Venezuela sigue igual. La gente en Venezuela la sigue pasando horrible, y fue
trending topic, para hablar en términos de medios sociales, durante un tiempo, y después la gente se olvidó y pasamos la página y los venezolanos siguen igual que estaban antes. Y yo creo que ese es un punto mucho más preocupante que si nos abrazamos porque es de izquierda. Yo comparto ahí con Neco, creo que fue Neco que lo dijo, o Leonara, de estos ciertos gobiernos autoritarios, hasta qué punto son de izquierda o no, ¿no? Es como decir que China sigue siendo comunista, es bastante discutible esas cosas, pero bueno, la realidad es que lo que hay que pensar en términos de política exterior es cómo vas a hacer para apoyar a esos pueblos sin meterte en las decisiones que puedan tener en forma autónoma esos pueblos. Yo creo que esa pasa la historia. Y con Venezuela nos hemos dejado tirados desde la izquierda, desde la derecha, del centro. Todo el sistema internacional terminó haciendo un gran ruido en un momento, pero después pasando la página y siguiendo. Y eso me parece que es lo más preocupante, más que las ideologías que se cuelgan de ataduras históricas con respecto a